Bien, 12 minutos, estamos de regreso con todos ustedes a través del circuito adulto joven y en vivo, transmitiendo en vivo esta entrevista que, dada la importancia del tema, si la quieren ver después por YouTube, Internet hoy se portó bien conmigo y con Aarón y estamos transmitiendo también por YouTube a través de... Aarón se ríe porque hemos pasado las mil y una en otras entrevistas con el Internet, ¿no? Pero esta entrevista va a quedar grabada en YouTube, o pueden ver en mi canal y si pues no consiguen mi canal, porque me enteré, Aarón, que hay una maquilladora colombiana que se llama Laura Castellanos, entonces se meten en Twitter, en @LauraTeComunica, y allí está el enlace para que veas esta interesante entrevista con el economista Aarón Olmos. Antes de la pausa les contaba de Aarón. Aarón es economista de la Universidad Central de Venezuela, especialista en finanzas de empresas, es profesor invitado de del IESA, y bueno, yo creo que eres uno de estos estudiosos de lo que pasa en la economía venezolana. La gran pregunta: ¿va a ver el venezolano de a pie, va a sentir de alguna manera la economía venezolana un impacto con esta nueva reconversión monetaria? Buenas tardes, Aarón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, fíjate, sí, no, el impacto se está sintiendo, el impacto se siente con los 6 ceros menos, el impacto se siente con cambios en los precios, el impacto se siente con un primer día de nueva expresión monetaria sin necesariamente tener en las manos los nuevos billetes, con los billetes del icono monetario anterior todavía en los bolsillos y haciendo cálculos en la cabeza, pues, de esta nueva expresión, ¿no? De hecho, yo hace unos minutos estaba por Sabana Grande y los comercios están abiertos, las personas están haciendo operaciones, algunos bancos ya están operativos, Sí. funcionando, y bueno, pues en definitiva ya pareciera que todo comienza a rodar, ¿no? Todos los engranajes comienzan a moverse. El tema con esto es que, otra vez, no necesariamente quitar los ceros solventa el problema estructural, ¿no? O sea, hiperinflación seguimos teniendo, Claro. dolarización sigue estando presente, y el bolívar más bien ha seguido perdiendo valor frente al dólar, ¿no? Porque pasó de 4 millones y tanto a 5 millones el día de ayer, ¿no? Esa pregunta es mi primera pregunta. El dólar se disparó apenas olió el cambio. Cuéntame, por supuesto fue motivado por esta reconversión y vamos a ver, porque tenían tiempito estancado, primero en 3.000, después duró un tiempo también en 4.000. ¿Cómo tú crees que va a ser ese incremento del dólar, o crees que se mantenga estable después de este pase a una nueva esfera que son los 5 millones, no, los 5 bolívares? Bueno, eso. Bueno, fíjate tú que durante todo el mes de agosto y el mes de septiembre el dólar se mantuvo artificialmente en el mismo precio, ¿ok? Y digo artificialmente porque el Banco Central de Venezuela intervenía el mercado con cierta regularidad para tratar en lo posible de acallar la gran demanda de divisas en el mercado interno y tratar de establecer un precio base de ese dólar, ¿no? Si el Banco Central no hubiese intervenido, quizás ahorita estuviésemos hablando de un dólar sobre los 7 millones y medio, 8 millones de bolívares, ¿no? Que la proyección al final del ejercicio que puede estar sobre los 11 millones y medio, 12. Esto evidentemente habla de una depreciación del bolívar, o más bien de una apreciación del tipo de cambio también, si lo queremos ver así, ¿no? Porque en definitiva no se está haciendo nada para hacer que el bolívar realmente tenga valor intrínseco, ¿no? Y eso es algo que es importante recordar, el hecho de que todavía no hay una política económica clara a nivel fiscal, a nivel comercial, a nivel monetario, a nivel cambiario, que te diga, bueno, mira, ya tenemos 6 ceros menos, perfecto, entonces ahora lo que se va a hacer a nivel fiscal es esto, a nivel cambiario es esto, eso Exacto. todavía no lo estamos escuchando. Es como un saludo a la bandera o un trapito de agua tibia para quizás visualmente el efectismo, ¿no? Siempre se juega el efectismo. Le quito ese montón de ceros y bueno, ya lo puedo manejar mejor. Dentro de mi ignorancia, y lo reconozco así, Aarón, a diferencia de cuando pues irrumpió el llamado Bolívar soberano, que hoy en paz descanse y es sustituido por el Bolívar digital, tenemos una dolarización muy fuerte. El dólar es moneda de cambio donde sea. ¿Qué panorama distinto plantea esta situación que tenemos con la fuerte dolarización que hay frente a este Bolívar digital? ¿Va a tener mejor vida? Va a tener que competir duro? ¿O va a ser más efímera? ¿Cómo lo ves? Mira, el Bolívar digital, de su nueva denominación, va a tener que luchar por su espacio, ¿no? Pues tenemos una economía multimoneda, donde ya comercio, servicios, personas naturales, empresas, el propio gobierno,
está muy acostumbrado a trabajar con divisas, cualquiera que éstas sean. Si estamos en el occidente, peso colombiano; si estamos en el sur, real brasilero y oro; si estamos en el centro y en nuestras islas, euros y dólares, ¿no? El bolívar siempre estaba allí de unos años a la fecha para redondear operaciones en monedas de otros países, ¿no? Así que el bolívar digital, que el día de hoy comienza su aparición, tiene que buscar su espacio. Y tiene que buscar su espacio porque, independientemente de lo que pueda decir el Banco Central o el Ejecutivo, ya el venezolano está acostumbrado a trabajar en moneda extranjera. Y es la gran distancia, o uno de los grandes elementos que no estaban presentes en el 2018 y en 2007. Amén de la pandemia, amén de 45 meses de hiperinflación, amén de 7 años de caída del PIB. Estamos conversando esta hora, amigos oyentes, con el economista Aarón Olmos sobre la reconversión monetaria. Por supuesto, también su opinión para nosotros es muy importante y les preguntamos qué opinión tienes, por supuesto, de esta reconversión monetaria. José Luis Alvarado nos dice que empezó con un mal paso por culpa de los especuladores, tanto los del dólar paralelo como los de algunos comerciantes. Voy a pararme allí en ese comentario, de verdad que sí. Cuéntame ese tema ahora, todo se dispara. ¿Por qué ese fenómeno y hasta cuánto va a durar este efecto que tiene cada vez que hay una reconversión? Bueno, fíjate, técnicamente y teóricamente una redenominación de moneda, una reconversión, no debería tener efecto sobre el tipo de cambio ni sobre aumento de precios, es el deber ser. Pero el deber ser a la realidad, ¿verdad? Tenemos una situación bien compleja donde todavía se sigue estando la hiperinflación presente y la especulación también está a la vuelta del día, ¿no? O sea, está a la vuelta de la esquina y a la orden del día. Lo cierto es que si uno recuerda la Gaceta del 6 de agosto y la Gaceta del 16 de agosto, que son las dos gacetas que el Banco Central de Venezuela nos colocó pues, para hablarnos de la nueva expresión monetaria, dicho sea de paso, ninguna de esas dos gacetas se habla del bolívar digital. En una de ellas se decía que a partir del día de hoy todos los entes de supervisión de precios y de control iban a estar desplegados en la calle para garantizar que los precios no subieran. Pero por lo menos otra vez, yo estaba en Sabana Grande y yo no veía ninguno, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, cada quien está fijando los precios en atención a una expectativa de crecimiento del tipo de cambio, porque todo en Venezuela se calcula en función de la divisa. Entonces, cualquiera que sea la situación, el hecho de que el bolívar esté perdiendo su poder de compra contra el dólar hace que las personas, bueno, pues estén más aprensivas. De camino a casa he escuchado a todo el mundo quejándose de los precios y es una realidad. Y el dólar, la gran tendencia es de crecimiento. Supuestamente el lunes que viene Banco Central va a intervenir en el mercado para tratar de equilibrar el precio de ese dólar. Sin embargo, lo cierto es que si no se hace nada desde el punto de vista productivo y no se acompaña a la medida que hoy comienza de reconversión con política económica correctiva, bueno, simplemente vamos a cerrar el año con mucho más hiperinflación. Continuamos leyendo los comentarios de ustedes a través de @LauraTeComunica. Jesús Silva nos dice, esperando cuánto dura, una pregunta que es de la vida, dice él, una pregunta, ¿qué es de la vida del Petro? Porque creo que ya ni lo nombra. Bueno, mira, esa pregunta es muy buena porque de hecho hasta la SUNECRIP y en la plataforma VEX notificaba que iban a estar en suspensión por el tema de la nueva expresión monetaria, ¿no? El Petro ya tiene ya más de 3 años, ya va para 4 años de su creación y a la fecha todavía no ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó. Recuerden que el Petro surgió en el año 2017 como idea, en 2018 como proyecto ya, y a partir del 20 de agosto del 2018 se le quiso dar protagonismo económico, anclando ese nuevo Bolívar soberano al Petro, anclando el salario al Petro y cualquier cosa se anclaba al Petro. Usted tenía fiebre, el Petro con usted. Y al final de cuentas, con el paso del tiempo, el Petro dejó de mencionarse para muchas cosas. Porque... Oye, un inciso ahí rapidito. Si se hubiese cumplido esa promesa que se hizo cuando se lanzó el Petro, ¿cuánto debería ser el sueldo mínimo anclado al Petro hoy día del venezolano? Porque es verdad, eso se dejó pasar. Mira, si estamos hablando de un Petro hoy sobre los 250 millones de bolívares, más o menos, medio Petro, estaríamos hablando de ¿cuánto? 125 millones de bolívares, y el salario real estaba en 7 millones, hoy en 7 bolívares. O sea, imagínate tú que en definitiva, para muchas personas la idea de anclar el salario a un Petro tenía sentido. Sin embargo, para el Ejecutivo, desde el punto de vista de la nómina pública a nivel de presupuesto, realmente no. Claro, es que yo creo que eso duró 1 mes, 2 meses máximo, y eso se abolió así sin ningún tipo de explicación, ¿verdad? Se convirtió en letra muerta. Se dejó de hablar, se dejó de mencionar.
Se dejó de mencionar, tanto así que hasta en la página del Banco Central de Venezuela dejó de aparecer el precio de ese petro, y la propia Sunacrip, una de sus intendencias, que publicaba todos los días en Instagram el precio de ese petro, dejó de hacerlo. Para las personas saber cuál es el precio del petro, tienen que dirigirse al sitio web del petro o de la Sunacrip y ver en el cintillo cuál es el precio que tiene. Recordando que en teoría es esa cantidad de dólares multiplicado por el tipo de cambio del día del Banco Central de Venezuela, ¿no? Qué increíble, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando sale el petro era para proteger el salario del trabajador venezolano. ¿Y cómo se protegía? Se anclaba en el petro para asegurar que estuviera pues consono con la economía. Qué bárbaro. O sea, tendríamos que tener el sueldo mínimo en 125, no más, 170, ¿y cuánto me dijiste? Más. Póntelo 170 millones de bolívares, sueldo 150 millones de mínimo, bolívares. si hubiesen cumplido con su promesa cuando hicieron el petro. Está bueno sacar esas cosas porque pasan tantas cosas que uno ni se acuerda, ¿no? Pero bueno, es letra muerta. No, la corona nos dice, no sirve de nada, en los negocios cobran en dólares, por ejemplo, un dólar es 5.3 bolívares, quedamos igualitos. Mayra Díaz nos dice, un desastre como todo lo que se hace. Edwin Morales nos dice, dejamos de ser millonarios, y pone una carita riéndose, ¿no? Pepe López dice, un efecto más de la tragedia. Saludos y bendiciones también para ti, Pepe. Connie Enríquez nos dice, admiro nuestra capacidad de aguante, Dios nos proteja. Luis Hernández, la implementación a ser más pobres. José Pérez nos dice, simplemente es algo gráfico, porque el Bolívar hace tiempo fue pulverizado y no existe. En términos del empresariado, en términos de la economía, bueno, ya nuestro economista acá hoy invitado, Aarón Olmos, nos dice que está la reconversión ciertamente, pero no hay planes, me imagino que tampoco un impacto económico de cómo se va a hacer frente para fortalecer esa moneda. El sector empresarial, cuéntame un poco, ¿se tuvo que adecuar como siempre se ha adecuado al nuevo cono monetario? ¿Qué va a pasar allí? Mira, el sector empresarial e industrial, pues, al igual que el sistema financiero, comenzaron su proceso de revisión de sus sistemas administrativos. Quizás no tan complicado en el caso del sector empresarial porque el proveedor de sus servicios administrativos más bien que tuvo que hacer el tipo de actualización, ¿no? Más bien esas actualizaciones tuvieron que validarse la semana anterior y ya el día de hoy de eso debe estar en funcionamiento, ¿no? Punto de vista de la actividad contable, el punto de vista de la actividad presupuestaria y la actividad de cobro, ¿no? Por servicio. Sin embargo, el impacto que tiene esto, y hay que recordar también lo que nos decía la Gaceta del 6 desde el 6 de septiembre, tenía que ver con el hecho de que, bueno, no solamente los precios de los bienes y servicios, sino sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones, liquidaciones, todo se iba a expresar de la nueva manera, o sea, todo dividido entre 1 millón. Lo cierto es que no hay nada que desmoralice más a un trabajador que ver que luego de un mes de trabajo, pues, no sé, está recibiendo 30 bolívares o está recibiendo 40 bolívares, ¿no? Sobre todo cuando va al mercado y, bueno, ve que los precios de la canasta básica, pues, están en unos precios exorbitantes, ¿no? Lo cierto es que todavía todo sigue estando dolarizado. Hay empresas, sobre todo en el sector privado, donde todavía hay un gran componente de dólar en la remuneración a los trabajadores, se paga en bolívares lo que hay que pagar en bolívares, pero por sobre eso hay comisiones por venta, comisiones por servicio, y mayormente son pagaderas de moneda extranjera, y eso es lo que hace más competitivo ese salario, ¿no? Así que en definitiva, pues el impacto sigue siendo sobre las personas que trabajan mayormente en el sector público, que dependen sí de la administración central y que los precios, o más bien los salarios, están denominados al 100% pues en moneda nacional. Ahí sí la cosa se pone complicada porque se nos había dicho por allí que supuestamente en estas fechas se iba a anunciar un incremento salarial, cosa que había sido hasta costumbre con la reconversión monetaria, ¿no? Se reconvierte y como se asume que a nivel de representación el salario ahora es mucho menor, bueno, pues se hacía algún tipo de ajuste salarial para que el trabajador no quedara necesariamente tan mal, ¿no? Hasta ahora tampoco se ha dicho nada al respecto. Habría que esperar a ver, pero lo cierto es que en términos reales el salario de los trabajadores sigue pulverizado. Totalmente. Y más, pues, si no se vislumbra ningún tipo como tú dices, de política que apalanque, ¿no? O que respalde esta nueva reconversión, que pareciera entonces que es más que todo cosmética, ¿no? Para no tener tantos ceros atravesados a la hora
de hablar. 1:27 minutos, estamos por el circuito adulto joven, 60 minutos, conversando con el economista Aarón Olmos sobre la reconversión monetaria. Vamos a hacer una pausa, querido Aarón, te pedimos que continúes con nosotros. Y al regreso te dejo una pregunta y es, bueno, ha habido mucho ruido mediático sobre que si la situación económica ha mejorado, si no ha mejorado, si se han abierto locales, si no se han abierto locales. Esto es algo, un efectismo más, una ilusión, o tú como economista en las cifras reales, en las pocas cifras que no son oficiales que se manejan, se puede hablar que ha mejorado en algo la economía con respecto al año 2020. Quédate conmigo, soy Laura Castellanos, 1:28 minutos, vamos, identificamos la emisora y ya venimos con más de 60 minutos. Estás escuchando 88.1. La emisora adulto joven. 60 al destino adulto. 1:34 minutos, estamos de regreso con todos ustedes, 60 minutos. El tema del día de hoy, la reconversión monetaria, pues tenemos el gusto de estar conversando con Aarón Olmos, él es economista, profesor del IESA, y nos está pues poniendo un poco en contexto lo de este nueva borradita de 6 ceros a la moneda que va a pasar en contexto, hablando, y lo decíamos en la pausa, mi querido Aarón, desde el punto de vista de la teoría económica, ¿ok? No vamos a hablar ni de especulaciones, ni de redes, ni de nada, sino de lo que está pasando. Nos decías tú que, bueno, pareciera que es un efectismo porque no se han anunciado medidas económicas que respalden el crecimiento y el fortalecimiento del ahora llamado Bolívar digital. Dejamos una pregunta al aire para que nos compartas tu respuesta. Sí, bueno, efectivamente no hay ningún tipo de política económica adicional que tú digas, bueno, mira, viene la reconversión, se quitan 6 ceros y el Ejecutivo anuncia un paquete de medidas económicas, de ajuste, contractivo, donde se va a modificar el encaje legal, donde se va a reactivar el sistema financiero, pues nada de eso lo hemos escuchado, ¿no? Y lo cierto es que esta medida no necesariamente pues, va a recuperar el aparato productivo, esta medida no va a tener un impacto directo sobre el salario real de los venezolanos, porque para que el venezolano pueda comprar más cosas con su mismo salario, tiene que haber más producción de bienes y servicios en el mercado interno, tiene que haber menor dependencia del resto del mundo, tiene que haber más participación del sector privado, empresarial e industrial en Venezuela, y para que eso pase tiene que hacerse política de Estado, el hecho de que se recupere el aparato productivo del país. Pero quiere decir que no necesariamente esta medida va a corregir los problemas estructurales. Vale decir, no, tampoco hay que hacer ver, y eso hay que resaltarlo, que la situación económica venezolana pues está mostrando algunos indicadores de recuperación que uno pueda decir, bueno, mira, efectivamente la cosa está marchando bien, para nada. Más bien, el Observatorio Nacional de Finanzas nos mostraba una caída del 2.2% en 12 meses del índice de actividad económica. Y bueno, pues sectores como el financiero y el petrolero siguen deprimidos en un orden del 90 y 77% más o menos, ¿no? Esto evidentemente lo que nos hace ver es que, bueno, cuáles tendrían que ser los indicadores de cambio reales, ¿no? Porque el hecho de que tengas 3 casinos diagonales a tu casa y 2 restaurantes más y un café donde venden... Y 4 bodegones. Y 8 bodegones más, bueno, no quiere decir que la cosa está buena. Está buena para que montó el bodegón, ¿no? Está buena para que montó el casino y le dieron el permiso. Pero no necesariamente para el resto de la población. La gente tiene que entender que para hablar de una recuperación económica tenemos que ver incremento en indicadores como el siguiente: aumento del consumo, aumento en la demanda generalizada de bienes y servicios, aumento en la inversión extranjera y en la inversión privada, de la mano de una política monetaria que permita tener acceso a créditos, por ejemplo, ¿no? Una menor participación vía transferencia y de gasto social del Ejecutivo, que es una de las únicas cosas que, bueno, ha sido como política de Estado durante muchísimos años se ha mantenido, pero que lejos de ser algo 100% ventajoso, bueno, pues tiene sus elementos negativos porque, bueno, tienes gran cantidad de familias que se han acostumbrado durante muchísimos años siempre a recibir algo, ¿ok? Sí. Que independientemente de eso, mira, hay que evidentemente tener trabajo reproductivo, ¿no? Y por otro lado, deberíamos tener un mayor nivel de
exportaciones de bienes y servicios, de exportaciones tradicionales y no tradicionales, y deberíamos tener una menor dependencia con el resto del mundo. Sin embargo, pues todos esos indicadores están volteados. Volteados. El poder de compra del salario real terrible, la moneda sigue perdiendo su valor y su poder intrínseco, y prácticamente toda la economía, sus operaciones, pues más de, no sé, más de 2/3 están siendo realizadas en moneda extranjera. La mayoría en la captación de dinero que hay en el sector interno venezolano se está haciendo en moneda extranjera. O sea, hay más captaciones en divisas que en bolívares en el mercado interno en Venezuela. Y eso nos habla de la preeminencia de una moneda distinta al bolívar como referente de confianza y transparencia para poder hacer operaciones comerciales. Sí, sí, tal cual. 1:39, estamos conversando, amigos oyentes del Circuito Adulto Joven, con Aarón Olmos, economista. Por acá, por las redes sociales, @Laura te comunica, nos llegan preguntas para ti, Aarón. Guiomar Calderón te pregunta, ¿qué medidas podrían tomarse para hacer un reverso de la hiperinflación que afecta al país? Bueno, yo creo que más o menos lo has vislumbrado, ¿no?, en tu respuesta. Bueno, una hiperinflación no se reversa, ¿no? Eso no es un PQP, Exacto. ¿no? Es un proceso que lleva varios años ocurriendo y que básicamente lo que hay que hacer es ralentizarlo, ¿ok? En la medida en que deje de ser hiperinflación para que se convierta en inflación, y que deje de ser inflación de 3 dígitos y pase a ser de 2 dígitos y se convierte en inflación de 1 dígito. Para lograr eso, tenemos que, bueno, evidentemente, invertir, producir, Sí. exportar, y eso es algo que toma tiempo, pero si se hace política de Estado, es algo que, bueno, no lo vamos a lograr, pero si no se asume con seriedad, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué te digo yo? Que ya sobrepasamos a Grecia como el segundo país en la historia con más hiperinflación en tiempo. Bueno, pasaremos a Grecia y estaremos ahora detrás de Nicaragua, que pasó 58 meses, ¿no? Esperemos no llegar a 58 y pasar a Nicaragua y convertirnos en el primer país históricamente con mayor nivel de hiperinflación en tiempo, ¿no? Esperemos que no sea. Sí. José Daniel Chacón Anselmi nos dice, puede ser aplicada la reconversión, me imagino, al número de candidatos de la oposición inscritos frente a los comicios del 21 de noviembre. Hay como 65.000 candidatos, pero necesitamos solo 3.000. Por Dios santo, dime que sí, dime cómo hacerla, dice este oyente. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, Otto nos pregunta, Otto Guanta nos dice, ¿cuándo será la próxima reconversión? Pero mira, si nosotros sacamos los números, la primera comenzó el 1 de enero de 2008, ¿verdad? El 20 de agosto del 2018, 10 años después, estábamos en la segunda, y el 1 de octubre de 2021, 3 años y poquito después, estamos en la tercera, ¿no? Y el tema es que las tres situaron, o las dos primeras, perdón, situaron su efecto en una medida cosmética de quitar ceros, ¿no? No vinieron acompañadas con políticas económicas, que es lo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿no? Sí. Entonces, de no hacerse nada, lo más probable es que quizás ya para el primer trimestre del año que viene, los billetes que están circulando, que representan céntimos, bueno, ya hayan desaparecido porque no compren nada. El que no bolívar, están todavía circulando, ojo, todavía están circulando. Los billetes del Cono Monetario anterior, que son los que están ahorita en nuestras manos, porque nadie tiene en su poder en la colección completa de billetes, nadie la tiene, ¿verdad? Entonces comenzamos la reconversión sin los nuevos billetes, todo es digital, lo que se está haciendo por los momentos. Ajá. Pero lo cierto es que a partir del lunes la promesa es que los bancos comiencen a dispensar esos billetes y las monedas, ¿no? Es el deber ser. Ahora, de no hacerse nada a nivel de política económica para tratar de elevar el valor de ese bolívar, para el primer trimestre del año que viene, quizás ya la moneda habrá desaparecido y los billetes de ecocirculación no tendrán sentido utilizarlos, porque ya los precios estarán por el orden de los 5 bolívares, 10 bolívares, lo más barato. Claro. ¿Te acuerdas que en la última, ya yo me perdí cuántas reconversiones hay, pero te acuerdas que decía, hubo una que, sí creo que fue la última, que decían que eran más caros los billetes en sí hacerlos que el valor, ¿no? de cada uno de ellos. Yo creo que allí ya es un tema que de verdad no entiendo. Una pregunta, Aarón, las personas, bueno, ahorrar es muy difícil, invertir también es difícil, pero recuerdo que en una época decía, bueno, si tienes algo de dinero, invierte en ladrillo, ¿no? En comprar inmuebles. Hoy día, ¿en qué se podría invertir, de tener la oportunidad de poder uno invertir en algo en este país?
Mira, los conceptos del ahorro y la inversión, si bien están un tanto golpeados, no han desaparecido, ¿no? Me pasa que por lo general todos pensamos en ahorrar e invertir y lo primero que pensamos es en la banca, ¿no? Y lo cierto es que la banca, su principal función no la está cumpliendo. Pero Exacto. tenemos una bolsa de valores. La bolsa de valores de Venezuela, con sus 26 empresas que están allí, suponen una opción de inversión en bolívares para las personas. Es un tema también de darse el tiempo y descubrirlo, ¿no? Adquirir activos siempre ha sido interesante en esta Venezuela que tenemos, sobre todo por el hecho de que, bueno, pues con el paso del tiempo, dependiendo del tipo de activo que se haya colocado el dinero, se puede revalorizar, ¿no? Hablar de viviendas en estos momentos, el mercado inmobiliario, hay muchos inmuebles cuyos precios están realmente tumbados al suelo porque no representan ni la zona, ni las características, ni los materiales, ni los acabados con los cuales están hechos, ¿no? Hay muchos corredores inmobiliarios tratando de ver cómo pueden colocar esos activos, ¿no? Pero siguen existiendo opciones. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Aarón Olmos. Por favor, tus coordenadas a las personas que nos están escuchando y que quizás tienen alguna duda y bueno, pueden conectarse a través de las redes sociales con Aarón. Sí, bueno, cómo no, pueden contactar en Twitter como @AaronOlmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, en Instagram como @AaronOlmos1. También me pueden ubicar a través de las redes de la empresa, Olmos Group Venezuela, que es @OlmosGroup, piso BZLA. Muchísimas gracias, como siempre, muy pedagógico y muy sencillo conversar contigo, Aarón. De verdad que muchas gracias por tu tiempo.